Pasamos ahora a las noticias de la salud con Natalia Plazas. Natalia, buen día para usted. Buenos días, Ángela. La Organización Mundial de la Salud y UNICEF han indicado que la vacunación infantil mundial por fin, al parecer, está recuperando su rumbo después de la pandemia de coronavirus que causó, como hemos discutido múltiples veces, grandes rezagos en este que es un pilar de la salud pública. Sí, Ángela. Los países en los últimos años han hecho esfuerzos por retomar este rezago que hubo durante la pandemia y en los años después de la pandemia por retomar sus índices de vacunación, y estos esfuerzos ya empiezan a notarse. De acuerdo a lo que informaron la OMS y la UNICEF con sus datos más recientes, ha habido un aumento de la vacunación en términos globales. En 2022, el número de niños que no fueron vacunados con vacunas rutinarias o las vacunas básicas, que pueden ser, por ejemplo, las vacunas contra el sarampión, la difteria o la viruela, se situó en 20,5 millones. Esto, pues, ya, digamos, es un avance respecto a los 24,5 millones de niños que no recibieron vacunas de este tipo en 2021, pero cabe señalar que sigue habiendo una diferencia bastante grande con 2019, cuando esta cifra tan solo se levantaba a 18,4 millones de niños. Si hablamos, por ejemplo, en términos de dosis cero, ha habido, en 2022 se presentaron 14,3 millones de niños que no recibieron la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tosferina, que es, digamos, un referente mundial para saber cómo van los índices de vacunación en los distintos países. Vemos que hubo un retroceso respecto a los 18 millones que se presentaron en 2021, pero también hay una distancia bastante grande desde los 12,9, casi 13 millones que hubo en 2019. Respecto a este aumento, digamos, en las tasas de vacunación, el director general de la OMS se pronunció, pero fue cauto respecto a las diferencias que ha habido entre las regiones. Veamos lo que dijo. Estos datos son alentadores y un tributo a aquellos que han trabajado tan duro para restaurar los servicios de inmunización que salvan vidas después de 2 años de disminución sostenida en la cobertura de inmunización. Pero los promedios globales y regionales no cuentan toda la historia y enmascaran desigualdades severas y persistentes. Cuando los países y las regiones se quedan atrás, los niños pagan el precio. Bueno, el propio director de la OMS advierte que hay países que se han quedado más rezagados que otros. Esto no es necesariamente una sorpresa, por vacunar a los menores contra enfermedades para las que hace años o incluso hace décadas en algunos casos existe una prevención. Sí, las palabras del director de la Agencia Mundial de la Salud justamente hace eco de lo que sucede en regiones como América Latina, que justamente es una de las regiones que más rezagadas han quedado en términos de vacunación en los últimos años. Retomando un poco el ejemplo de esta vacuna contra la difteria, el tétanos y la tosferina, podemos decir que la región sí ha presentado algunas mejoras. Por ejemplo, para la tercera dosis de esta vacuna básica, la DTP3, en 2022 se aumentaron algunos puntos porcentuales, desde el 75% hasta el 79% de niños vacunados que recibieron esta tercera dosis de la vacuna. Pero, sin embargo, sigue habiendo un rezago respecto al resto del mundo, que presenta, por ejemplo, una vacunación media del 84%, y aún más, pues se ve una diferencia todavía más notoria respecto al 93% de vacunación que presentaba esta región para el año 2012. Esto evidencia también una década de rezagos en esta vacunación, que se explican, por ejemplo, en un aumento de la desigualdad en esta región, que ha dejado a muchas familias sin el acceso a una vacunación, a servicios básicos de salud de calidad, pero también los efectos, por ejemplo, que ha tenido la pandemia. En medio de esta situación, UNICEF pide que se hagan esfuerzos ingentes para vacunar a niños, sobre todo de las zonas más empobrecidas de esta región, y especialmente hace énfasis, por ejemplo, para niños de comunidades indígenas y afrodescendientes, que suelen también estar situadas muchas veces en estas regiones más empobrecidas, Ángela. Otra de las preocupaciones que manifiestan las dos agencias son las tendencias a la baja en todo el mundo en la vacunación contra enfermedades como, por ejemplo, el sarampión, que es altamente contagioso.
Sí, Ángela, justamente esta enfermedad es una de las que menos avances ha presentado en los últimos años después de la pandemia y han hecho énfasis las dos agencias en este punto. Por ejemplo, para poner cifras concretas, hubo un aumento de la vacunación tan solo del 81% en 2021, cuando cayó el pico de la pandemia, hasta el pasado año, que tan solo subió 2 puntos porcentuales hasta el 83%. Esta cifra, este 83%, sin embargo, dista mucho todavía del 86% que hubo en 2019. En ese sentido, la directora general de UNICEF también se pronunció al respecto y pidió que no se descuide la vacunación de esta enfermedad. Veamos qué fue lo que dijo. Hasta que más países reparen las brechas en la cobertura de inmunización de rutina, los niños de todas partes seguirán en riesgo de contraer y morir por enfermedades que podemos prevenir. Los virus como el sarampión no reconocen fronteras. Se deben redoblar los esfuerzos con urgencia para vacunar a los niños que no se vacunaron. Uno tendría que preguntarse qué es lo que sucede con la política pública en cada país y cómo se está priorizando la entrega de medicamentos y de vacunas para la población. Sí. Al final es una inversión que están haciendo en su sistema de salud y que si no se realiza la vacunación de manera temprana, pues va a causar unas consecuencias y unos costos mayores. Sería simple matemática si uno lo piensa, digamos, de una manera muy simplista, ¿no? Sobre el tema. Sí. A largo plazo es mucho mejor vacunar antes a los niños y evitar que puedan causar más digamos, gastos a los sistemas de salud. Es justamente esta la visión, ¿no? A largo plazo, prevenir y no tener que curar después. Bueno, Natalia, este informe también nos habla acerca de la vacunación contra el virus del papiloma humano. Este es un tema especialmente delicado porque respecto a esta enfermedad de transmisión sexual mejoraron los indicadores, aunque todavía sigue siendo, digamos, este monstruo escondido que ataca a las mujeres y que no es normalmente bien detectado. ¿Qué se sabe al respecto? Bueno, podemos decir, después de las cifras que dieron estas dos agencias conjuntas, es que es uno de los pocos indicadores positivos que ha habido después de este rezago de la pandemia. Los programas de vacunación respecto al virus del papiloma humano alcanzaron por primera vez después de la pandemia niveles prepandémicos. Concretamente, en países de altos ingresos, este índice de vacunación rondó sobre el 66% y en países de altos ingresos rondó sobre el 67% y en países de medios y bajos ingresos alcanzó un 55%. Cabe resaltar que estas tasas de vacunación siguen siendo muy bajas comparadas con las recomendaciones de la OMS, que pide una vacunación contra este virus cercana al 90% como mínimo. Recordemos que se trata de un virus que se transmite con mucha facilidad, que se transmite debido a la actividad sexual sin protección y que comporta riesgos como el cáncer de cuello uterino y otros tipos de cáncer. Para cerrar, pues también vale la pena resaltar que África subsahariana y la región de América Latina y el Caribe son las dos más afectadas por la propagación de este virus y que justamente pues es importante que en estas regiones donde hay más propagación se incentive la vacunación. Una enfermedad para la que todavía no hay una cura definitiva, pero sí se han hecho avances en los últimos años, Natalia, y esperamos en un mediano o largo plazo, ojalá mediano, estar dando la noticia de que esta vacuna ya existe, porque bueno, usted lo dijo, ¿no? La afectación aquí y la consecuencia aquí es un cáncer para las mujeres que se desarrolla a partir de este virus del papiloma humano. Así es, Ángela. Lo más importante es que se puedan seguir desarrollando todas estas vacunas, que se puedan seguir implementando a gran escala y que podamos tener una mayor protección. Y que valga el llamado para las mujeres para que cumplan su cita anual para tomarse la citología, que es la manera más efectiva de protegerse de esta enfermedad. Muchísimas gracias a usted, Natalia. Muchas gracias, Ángela.